Otra cosa que también nunca dije, que me olvidé, bueno, no importa, lo digo así suelto, capaz que mejor. Que tampoco, que también, también nunca dije, es que el cambio tenía que ser individual. Yo no dije eso. Lo que sí, en algún momento me di cuenta que tenía que haber un cambio en el interior del ser humano. O sea, que tenía que haber una transformación humana, pero nunca dije que era una por cada persona. O sea, como si fuera posible una cosa persona por persona. Sí, sin duda tenía que haber un cambio interior del ser humano. Y al poder plantear el genérico, en cierto sentido, existía ya la, la posibilidad de que ese genérico se manifestara de alguna manera. Con el tiempo entendí que era primero mi propia transformación interior, pero que después eh, entendí cómo era que eso influía. Y, y después la idea del inconsciente humano. Este, Después me fui enterando de los fundamentos científicos de eso, o sea, de por qué eso podía ser posible, qué aspectos de la naturaleza humana daban lugar a eso. Pero no, yo no pensé en un cambio de y no sé, porque el planteo se parece bastante, pero es completamente distinto. O sea, sí, claro, había cuestiones que debían cambiar en cada persona, pero eso, y que tenían que ver con lo ideacional fundamentalmente, pero, pero obviamente que no había un criterio de que esa transformación podía ser persona por persona, sino que en el momento no lo pensé, no lo entendí de esa manera. Este, bueno, ahí lo que estaba pasando era que yo tenía una fe que yo no entendía, no tenía intelectualización o racionalización o criterios para darme cuenta o sea, cuáles eran los fundamentos de que yo lo pudiera pensar así. Porque si hubiera sido un criterio absolutamente cientificista en términos de positivista, hubiese quedado con lo que la ciencia admitía públicamente encima, ¿no? Ni siquiera lo que la ciencia conocía, sino lo que la ciencia admitía públicamente. No era un cambio uno por uno. Este, no, en el mismo fundamento de las ideas ya estaba la fe jugando todo el tiempo sin que yo me diera cuenta. Tanto la fe en Dios como la fe en la humanidad como la fe en mí, pero estaba la fe todo el tiempo, o sea, existía todo el tiempo eso, como fundamento de toda la cuestión, y ni siquiera conscientemente, porque este, pero sí creía que tenía que ser un cambio personal, un cambio de cada individua, pero no lo pensaba como como individualista, por ejemplo, como una terapia. Yo sabía que así no era. Porque entendía que incluso había cuestiones ahí que no tenían que ver con el inconsciente personal. Tampoco era consciente de que era consciente de eso, pero digo, no lo hubiese dicho así en ese momento, no lo entendía de esa manera, pero sabía que era absurdo eso, obviamente. Eh,
No, claramente había un montón de... Mismo en la forma de vivir el pensamiento mágico había un criterio invisible para mí y reconocible de fe, que recién con los años puedo darme cuenta que eso era fe, pero en ese momento no me daba cuenta. Incluso fe en la justicia también. Este, pero no, individual de individuo entendido como lo enseña el, el imperio de la crueldad, no, para nada. Nunca pensé así. Este, como mente, como mente individual, no, en esos términos no era la idea.